Mi nombre es Denise Rubio, soy médica general. Actualmente trabajo en el Grupo Multidisciplinario de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la Fundación Santa Fe de Bogotá y voy a dar inicio a nuestra primera charla de manifestaciones extraintestinales. Para contextualizar un poco, la enfermedad inflamatoria intestinal es un desorden crónico, inmunomediado, que precisamente por esto tiene afectación en múltiples sistemas. Hasta el 50% de los pacientes pueden llegar a presentar una manifestación extraintestinal. Estas contribuyen significativamente a la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Actualmente no existe un consenso en cuanto a su definición. Sin embargo, lo que sí es claro es que hay una diferencia entre manifestaciones extraintestinales y complicaciones derivadas de la enfermedad. Existen dos definiciones dentro de la literatura. La primera es que es una entidad inflamatoria generada por el mismo proceso de inflamación en el intestino, y la segunda, que es una entidad diversa. Esta tiene 4 componentes. El primero son las manifestaciones específicas, las cuales realmente son una extensión de la misma patogenia del tracto gastrointestinal, pero en otros lugares ectópicos. Tenemos las manifestaciones reactivas, que son las con las cuales vamos a trabajar durante toda esta charla, y las cuales son manifestaciones que tienen mismos mecanismos patogénicos, pero que no tienen la misma histopatología que el tracto gastrointestinal. Es decir, tienen que ver mucho con la carga inflamatoria con la que esté cursando el paciente en ese momento. Tenemos las manifestaciones asociadas, que no comparten ninguna ruta patogénica, pero que han demostrado mayor presentación en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal versus los controles. Y por último, tenemos las manifestaciones inducidas por el tratamiento, que podrían considerarse complicaciones de la enfermedad. Para hablar un poco de epidemiología, las manifestaciones extraintestinales se encuentran en alrededor del 43% en pacientes con colitis ulcerativa versus 31% con pacientes con enfermedad de Crohn. Se encuentran más que todo en mujeres, alrededor del 50%, versus 34% en hombres. La manifestación más prevalente es la artritis periférica, seguida de estomatitis aftosa, uveitis y eritema nodoso. Y se pueden catalogar como en dos grandes eventos. Las manifestaciones extraintestinales que sean prediagnóstico, que son una minoría en alrededor del 26% de los pacientes, y las postdiagnóstico, que representan alrededor del 74%. Específicamente hablando de esto, lo que se ha demostrado es que cuando son manifestaciones extraintestinales, como debut de la enfermedad del paciente, se da 5 meses antes de tener el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, mientras que cuando se dan posterior a este diagnóstico se dan alrededor de los 7 años y pueden prolongarse hasta los 15 años de enfermedad. Cuando estamos hablando de manifestaciones extraintestinales con las cuales debutan los pacientes, la uveitis es la que se presenta mayoritariamente, siendo el 52%, seguida de artropatía axial, estomatitis aftosa, colangitis esclerosante primaria, artritis periférica y otras manifestaciones cutáneas como eritema nodoso y pioderma gangrenoso en el 14%. Entonces, si les llega a su consulta un paciente que ya tiene estos diagnósticos y que adicionalmente ahora está presentando una clínica gastrointestinal, sospechen, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal y uno le puede estar como ayudando al paciente a tener su diagnóstico a tiempo. Algunos de los factores de riesgo que se han asociado para desarrollar manifestaciones extraintestinales incluye población pediátrica por un lado y por el otro ya tener como tal una manifestación extraintestinal documentada. Cuando el paciente ya tiene una manifestación, alrededor del 63% de ellos van a presentar más manifestaciones extraintestinales en el futuro, siendo esto estudiado hasta para 5 manifestaciones extraintestinales, donde el 3% de ellos pueden seguir presentando más manifestaciones. Con respecto a las predisposiciones, se han documentado predisposiciones genéticas, ambientales, inmunes y todo lo concerniente a microbiota intestinal. Cuando hablamos de genética, estamos en un escenario donde hay historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal. La concordancia entre papá e hijos es del 70%. Es decir, si el papá tiene manifestación extraintestinal, lo más seguro es que el 70% de posibilidades indique que el hijo va a tener también una manifestación extraintestinal. Esta cifra aumenta cuando hablamos entre hermanos, donde el 84% pueden llegar a presentarlas. Esta genética se explica básicamente
por una disrupción en las vías de señalización de los linfocitos T, en el sistema inmune adaptativo, en la barrera epitelial o en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Realmente en esta charla no vamos a ahondar mucho en los genes que están implicados, pero lo que quiero mostrar acá, por ejemplo, es que cuando está alterado el NOD2 o el CART15, la enfermedad inflamatoria intestinal va a tener manifestación extraintestinal, probablemente, de sacroileitis y de uveitis. Con respecto a los factores ambientales, se ha estudiado sobre todo el cigarrillo, pero específicamente en enfermedad de Crohn. Lo que se ha postulado es que este puede generar una modificación, quizás, en la microbiota intestinal, lo que pueda generar que haya mayor frecuencia de manifestaciones extraintestinales en estos pacientes. Sobre todo, con una incidencia aumentada de manifestaciones extraintestinales musculoesqueléticas, donde se ha documentado hasta un 10%. Los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y que fuman cigarrillo tienden a presentar su enfermedad y sus manifestaciones extraintestinales con una severidad mayor. Y al dejarlo, se ha demostrado que hay un efecto positivo donde la manifestación extraintestinal puede llegar incluso a desaparecer. Nuevamente recalco, esto es en enfermedad de Crohn, porque en colitis ulcerativa, por el contrario, se ha demostrado un factor protector del cigarrillo. Ahora, con respecto a los factores inmunes, lo que se ha propuesto es que hay una reactividad cruzada en la respuesta inmune contra antígenos del intestino, pero en órganos no entéricos. Y la segunda es que hay secuencias peptídicas compartidas entre bacterias entéricas y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, sobre todo se ha estudiado la CAM1, que está sobreexpresada en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual genera mayor inflamación por acumulación de linfocitos. Esto en pacientes que presentan también colangitis esclerosante primaria se ha demostrado que a nivel del hígado también tienen una sobreexpresión de esta molécula, por lo cual, digamos que se confirma un poco o como que se favorece pensar en estas hipótesis de los factores inmunes. Con respecto a la microbiota intestinal, lo que se ha propuesto es que la disbiosis, es decir, alteración en la población bacteriana del intestino, específicamente con aumento de las enterobacterias sobre todo y con disminución en los clostridiales, generan un intestino permeable, lo cual permite que pasen metabolitos y otros antígenos que contribuyen a la inflamación e incluso a la producción de autoanticuerpos, generando, por ejemplo, artritis, que es una de las manifestaciones extraintestinales que, como había mencionado, es una de las más prevalentes en esta enfermedad. Ahora sí vamos a pasar con la clínica. Las manifestaciones extraintestinales se pueden encontrar a nivel ocular, hematológico, hepática y pancreática, que las hablaremos en las próximas charlas, musculoesqueléticas, cutáneas, y hay otras. Como habíamos dicho, las vamos a clasificar según carga inflamatoria. Entonces, tenemos algunas manifestaciones que son dependientes de la carga inflamatoria del paciente. Es decir, si está con enfermedad activa en ese momento, es más probable que presenten artropatía periférica tipo 1, eritema nodoso, estomatitis aftosa, síndrome de Sweet, epiescleritis, eventos trombóticos y pancreatitis. Las que son independientes de esa carga inflamatoria son la artropatía periférica tipo 2, la artropatía axial y la uveitis. Y tenemos otras con las cuales no se ha definido completamente como su relación con la inflamación, y esas son pioderma gangrenoso, enfermedad de Crohn metastásica, colangitis esclerosante primaria y actualmente los trastornos psiquiátricos que han entrado a jugar como un rol muy importante en esta enfermedad. Dentro de las dependientes tenemos la artropatía periférica. Esta es más común en enfermedad de Crohn, alrededor del 20% de los pacientes pueden presentarlas y es más común en mujeres. Importante, son seronegativas, entonces van a tener factor reumatoideo negativo. No son erosivas, son de baja cronificación y su diagnóstico se basa básicamente en exclusión de otras formas de artritis e inflamación. Del 2 al 4% de los pacientes pueden presentar entesitis y dactilitis y es importante diferenciarlo de las artralgias. Las artralgias se complicarían con el retiro de los corticoides. La artropatía periférica tipo 1, no.
Y adicionalmente, se tiene que diferenciar de osteonecrosis, la cual está asociada a uso de corticoides, y de lupus-like, inducido por infliximab o por vedolizumab. Como les había mencionado antes, hay artropatía tipo 1 y tipo 2, y a pesar de que la tipo 2 pues es independiente, voy a aprovechar acá para explicar las diferencias entre una y la otra. La tipo 1 es pausia articular, se encuentra en menos de 5 articulaciones y es asimétrica. Sobre todo afecta grandes articulaciones, especialmente en miembros inferiores. Es dependiente, es autolimitada, entonces resuelve en menos de 10 semanas y se asocia más a enfermedad de Crohn. Se asocia con HLA-DR103, con la B35 y con la B27. Mientras que la tipo 2 es poliarticular, afecta 5 o más articulaciones, tiende a ser simétrica, pequeñas articulaciones, especialmente en miembros superiores. Es independiente y es persistente, puede durar incluso hasta 3 años. No tiene ninguna predominancia por enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa y solo se ha asociado con HLA-B44. El eritema nodoso tiene una prevalencia de 10 al 15%. También es más común en enfermedad de Crohn y en mujeres. Se caracteriza por ser nódulos eritematosos, inmóviles, no ulcerados. Y alrededor del 40% de los pacientes lo presentan como una reacción de hipersensibilidad tipo 4, es decir, por acumulación y sobreexpresión de linfocitos T. Se da más que todo en superficies extensoras de las extremidades, especialmente en región tibial anterior, y se asocia mucho a artralgia y fatiga. El síndrome de Sweet, también llamado dermatosis neutrofílica febril aguda, es más común en mujeres y en general se presenta ya cuando los pacientes han presentado alguna otra manifestación extraintestinal. Son lesiones papuloescamosas o nódulos que más que todo se dan en los miembros superiores, en cuello y en cara. Sin embargo, pues uno la puede encontrar en otras zonas, como aquí en este paciente que la tiene pues en toda la región dorsal. Se asocia mucho a fiebre y conjuntivitis, artritis y leucocitosis cuando los pacientes pues la desarrollan, y se presenta con patergia, el cual es un fenómeno que ante cualquier trauma mínimo pues desarrollan esta manifestación extraintestinal. Tenemos la estomatitis aftosa, que tiene una ocurrencia del 30% en adultos y el 42% en niños. Digamos que las aftas son pues como muy común encontrarlas en cualquier otra enfermedad. Sin embargo, lo que se ha notado en manifestación extraintestinal dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal es que tienden a ser de mayor tamaño, bordes irregulares, pueden tener edema perilesional y mucho dolor. Una vez los pacientes presentan aftas, muy probablemente van a seguir recurriendo con esta manifestación extraintestinal. Con respecto a la escleritis, tiene una frecuencia del 4 al 12% de los pacientes, más frecuente en enfermedad de Crohn, y sobre todo en pacientes menores a 40 años. Se caracteriza por ser una hiperemia indolora y no tiene cambios visuales. Entonces, es importante para poder diferenciarla de otras entidades oftalmológicas. Cuando recurre, puede haber escleromalacia, desprendimiento de retina y edema papilar. Entonces, es muy importante saber diagnosticarlo a tiempo y pues poder tratarlo o remitirlo al oftalmólogo. Los eventos trombóticos se asocian también pues a la carga inflamatoria. Hay un riesgo 3 veces mayor en comparación pues a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que no tienen la enfermedad activa en el momento. La incidencia de trombosis venosa profunda en enfermedad de Crohn es de 20 por cada 10.000 personas al año, mientras que para colitis ulcerativa es de 10 por cada 10.000 personas al año. Hay un riesgo 4.5 veces mayor cuando son pacientes que están hospitalizados y el riesgo para mortalidad es del 2.1, pues es 2.1 veces mayor, pero es muy importante pues tenerlo como en mente. Con respecto a las independientes, tenemos la artropatía axial, la cual no ha demostrado una predominancia por sexos ni por colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Básicamente se hace diagnóstico cuando es un dolor lumbar inflamatorio con prueba imagenológica de sacroileitis. Esta sacroileitis va del 20 al 50% de los pacientes que tienen pues, el dolor lumbar inflamatorio. En estadios avanzados se puede observar edema, erosiones, sindesmosfitos y proliferación ósea con anquilosis axial. Respecto a la espondilitis anquilosante, solo se encuentra del 1 al 10% de los pacientes.
Se debe hacer un seguimiento temprano, especialmente en hombres menores de 40 años que presenten dolor lumbar mayor a 3 meses. La progresión a espondilitis anquilosante generalmente es del 20% a los 2 años de ya tener instaurado el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. La uveitis tiene una frecuencia del 5 a 12% para ser uveitis anterior y esto baja un poco a menos del 1% cuando se trata de uveitis intermedia y posterior. Esta, a diferencia de la episcleritis, tiende a ser muy dolorosa, a tener cambios visuales y a tener cefalea. Es bilateral, insidiosa, de larga duración. Es importante, pues, como también diagnosticarla a tiempo porque puede llevar a la pérdida de la visión. En Colombia se ha documentado uveitis en el 0.3% de los pacientes con colitis ulcerativa. Sin embargo, actualmente para enfermedad de Crohn no poseemos pues ningún dato. Cabe aclarar que esto es como contextualizando, porque pues en Colombia nosotros presentamos más colitis ulcerativa que enfermedad de Crohn y quizás pues por eso es que son estas cifras. Ahora vamos a pasar rápidamente a las manifestaciones extraintestinales indefinidas, que no sabemos si tienen que ver o no con la carga inflamatoria. Está la enfermedad de Crohn metastásica, que básicamente son granulomas no caseificantes, pueden tener como un espectro de presentación muy amplio, pueden ir desde nódulos solitarios a ser múltiples, pueden ser placas, úlceras o líquen. Se puede presentar en piernas, genitales y cara, y muchas veces se asocia también con vasculitis granulomatosa y linfangitis. Entonces, aquí estas realmente son algunas imágenes que si uno las viera en el consultorio quizás no pensarían que es enfermedad inflamatoria intestinal, pero pues que es importante saber cómo reconocerlas para poder dar diagnósticos como más certeros. Con respecto al pioderma gangrenoso, tiene una prevalencia del 0.4 al 2%. Son lesiones ulceradas, eritematosas. Se dan en superficies extensoras de las extremidades y sobre todo adyacentes a los estomas, como vemos aquí en esta imagen. También tiene relación con la patergia, que habíamos explicado, y tiene una recurrencia del 25%. Ya para hablar rápidamente de algunas secundarias, que serían las que denominábamos como otras, está la anemia, que tiene una prevalencia hasta del 67% de los pacientes. Tiene una mayor presencia cuando hay actividad de enfermedad inflamatoria intestinal y frecuenta más en enfermedad de Crohn. En un estudio que se hizo acá en Colombia, en Medellín, enfermedad de Crohn era el 33% y en colitis ulcerativa de tan solo el 22%. Este es multifactorial, puede ser por sangrado, por mala absorción o por malnutrición. La osteopenia y la osteoporosis tiene una prevalencia hasta del 42%, también tiene una mayor presentación cuando hay actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, es multifactorial por malnutrición, por inflamación y por uso de corticoides específicamente. Entonces hay que tener mucho como cuidado cuando nos presentamos con pacientes que son corticoresistentes o corticodependientes. Y ya para concluir, pues el mensaje que queremos que se lleven a casa es que básicamente la enfermedad inflamatoria intestinal como tal es un reto médico y saber identificar las manifestaciones extraintestinales pueden aumentar más pues ese reto. Tienen un impacto muy importante en la enfermedad inflamatoria intestinal y por eso es importante tener un reconocimiento temprano y una vez como podamos integrar esto un poco a nuestra práctica clínica del día a día, podremos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.